Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tejer el pantaloncito del bebé de 0 edad a 3 meses. El mismo tiene un cordón pasante en la cintura y también en los tobillitos del pantalón. Si no quieren ponerle acá, no le ponen esto porque queda muy simpático para las nenas. A los varones se lo quitan, no se lo ponen. Se lo pueden hacer con cordón ya tejido o con cinta de raso. Es como gusten. Está trabajado con lana de bebé, viscosa con acrílico de 2 milímetros de grosor. Ustedes en su comercio amigo de su zona pidan lana de bebé y el color que les guste tejer es el que ustedes harán. Esto tiene 42 gramos, así que imagínense en que no pesa mucho. Una aguja de 2,50 milímetros, 40 gramos de material, lana de bebé, tijeras y una cinta de medir porque necesitamos identificar el talle que vamos a tejer. Entonces, lo que hago es medir la cintura del bebé y tengo 35 centímetros. Tampoco muy apretado, ¿no es cierto? Igual el tejido queda bastante flojo, por eso se le pone el cordón pasante para ajustar. Esta medida que ustedes toman se la pueden tomar a un bebé de 6 meses, de 9 meses, de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años, de 5 años, de 10 años, para una nena más grande, para hacerle un short, por ejemplo, o una falda. Con esta medida empezamos a tejer la pretina. Esta medida hay que pasarlas a cadenas, entonces lo que hacemos es 35 centímetros, que es lo que tenemos para este bebé, para este talle, a mí me da 86 cadenas, o sea, tejo cadenas, cadenas, cadenas al aire y pongo la cinta de medir debajo y veo cuánto mide. Cuando recién llego a la medida tomada, es ahí que dejo de hacer cadenas, entonces ya me queda la medida. Para 35 centímetros de cintura del bebé recién nacido a 3 meses, en mi lana, con mi mano, con mi aguja, con mi manera de tejer, que no es la misma de ustedes, eso lo tienen que entender muy bien, porque todos tejemos diferente, entonces o queda muy suelto o muy apretado y los talles mienten, si no les puedo dar exacto porque todos tejemos diferente, valga la redundancia. Eso lo tienen que saber desde la base. Entonces, a esa medida, yo acá tengo 80, le tengo que agregar 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se olviden jamás de medir, es necesario que midan. ¿Sí? Porque en los comentarios me dejan para 3 años, para 4 años, para 5 años, para 3 meses, para 6 meses, lo estoy diciendo todo el tiempo, no es que me moleste no responderle, pero tienen que aprender a medir. No todo son 80 cadenas y seguimos para adelante, y después hay que calcular, hay que medir, hay que hacer una cuentita, hay que razonar, porque solo así razonando y haciendo estas cuentitas es que nosotros podemos resolver cualquier cosa. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no tienen a nadie cerca y les vino una clienta que quieren tal cosa y si no tienen a nadie a quien recurrir, ¿cómo lo logran? Tienen que aprender estos pequeños detalles que les digo que no es difícil. Esto nos ayuda un montón nos ayuda. No tengan miedo de medir, porque noto como que les tiene miedo a medir. No sé por qué. Si no tienen la cinta de medir, midan con un cordón. Es lo mismo. Así hacían nuestras abuelas. Nuestras abuelas por lo general sacaban dinero de los mandados, de la olla, de la comida del día. Estoy hablando de mi abuela, de mi bisabuela. Y esto pasaba en muchos lugares del mundo, donde las familias eran numerosas, que eran mujeres que tenían 10, 12 hijos, porque eran numerosos. Entonces no daba el dinero para todo y ellos sacaban dinero, moneditas de acá y de allá, para poder comprar material, para poder tejer para afuera. Y muchas veces ellas no tenían una tijera linda, una aguja, todas las agujas acordes para tejer, la cinta de medir. Y bueno, tomaban una piola. La costurera no tenía para medir y tomaba un pedazo de hilo, le pasaba
una tiza y hacía la marca en el lienzo para poder cortar. Y así todo, amigas, amigos. No tengan miedo de medir. Bueno, la medida que yo tomé para el bebé es de 35 centímetros y me dio un total de 86 cadenas. Lo que hago es unirlo, un extremo con el otro, para cerrar la cinturita. No tomen a mal lo que les digo. Todo es para bien, todo es para mejorar. Unimos con punto deslizado, acá, y acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a ir tejiendo puntos altos en todo este arco de cadena por cada cadenita que veamos. Y vamos escondiendo nuestro hilito. Entonces, una cadena, un punto alto. Lazada, una cadena, tomamos el hilito de atrás y lo escondemos, un punto alto. Así. Así. Vamos a ir por todo el contorno trabajando en punto alto. Terminada la vuelta, unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a trabajar toda la vuelta en puntos altos en relieve, tanto por delante como por detrás, el famoso punto elástico. Entonces el primero lo tomamos por delante. En casi todos mis videos está este punto, pero igual repasamos. El que sigue va por detrás, me cruzo. El que sigue por delante. Por detrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Siempre estirar bien para que quede a la misma altura. Adelante. Atrás. Así vamos a ir por toda esta vuelta. Uno por delante y uno por detrás. Unimos con punto deslizado. Ajustamos 3 cadenas para el primer punto. Vamos a tejer 2 vueltas más. Así que acá tenemos una, serían 3, puede ser 4 también, pero con 3 está bien la pretina para el bebé. Y vamos a tejerlo como lo vemos, como se presenta. Este indica por detrás, por delante, por detrás, por delante. Acá que forma como un 8 o como el símbolo de música, ¿no? Este va por delante. Y este que está bien escondidito, que parece una rejita, el que está por detrás, que es como un cuadrillé. Entonces, como se presentan, en cada vuelta levantamos 3 cadenas y en cada vuelta cuando venimos unimos con punto deslizado en la última cadena. Y otra vez levantamos 3 y continuamos por delante. Este me dice por detrás, por delante, por detrás. Es muy sencillo. Por detrás, por delante, por detrás, por delante y por detrás. Así vamos a continuar 2 vueltas más. Completamos el punto elástico, queda bien elastizado y bien bonito. Tengan en cuenta que igual el pantaloncito va a quedar flojito porque es para 0 edad a 3 meses. Pero no olvidarse que el bebé usa un pelele de algodón, no sé cómo se llama en vuestro país.
Acá se le dice pelele de algodón, lo que va por debajo en la piernita, ¿sí? Lleva el pañal desechable y algunas mamás muy a la antigua todavía le ponen arriba del desechable o una bombachita o un chiripá, que es un triángulo con piolines, y se ata y se ajusta, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que no le ponen el chiripá, pero le ponen el pelele de algodón o en su defecto le ponen media cancán y a veces le ponen hasta un par de medias. Entonces todo eso hace que la prenda no puede ser muy justa porque va otra ropa debajo. Esto no puede ir a la piel. Aunque no da alergia, no va a ir a la piel directo. Siempre va a haber algo por debajo. Bueno, ahora vamos a hacer el punto fantasía, lo que sería el caderín hasta llegar al tiro, o sea, la entrepierna. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar tejemos un punto alto. Vamos saltando un punto y en el que sigue vamos a trabajar siempre en el punto de atrás para que se den cuenta, ¿sí? Si lo inician en el punto de adelante, van a trabajar siempre en el punto de adelante y saltan el de atrás. Yo lo inicié en el de atrás y entonces quedo en atrás. Y hacemos 2 puntos juntos en el mismo lugar y queda como un triangulito. Saltamos un espacio, vamos al que sigue y nuevamente 2 puntos altos juntos. A medida que el tejido va creciendo, esto queda como una espiguita. Me gusta mucho este punto. Salto en el que sigue 2 puntos altos. Salto siempre en el punto de atrás como referencia para no olvidarse. En el punto de atrás, 2 puntos altos juntos. Así vamos a ir por toda esta vuelta. Así queda esta fila. Unimos esta vuelta y todas las que siguen con punto deslizado en la tercera cadena. Y en esta vuelta y todas las que vienen, nos vamos con punto deslizado al centro, entre punto alto y punto alto. Y vamos a trabajar siempre ahí. 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar un punto alto. Entonces empieza a repetirse la secuencia. Ya ahora no tienen que saltar nada, donde ven un motivo, realizan un motivo. Y hacemos 2 puntos altos. Vamos al siguiente y 2 puntos altos. Al siguiente, 2 puntos altos. Al siguiente, 2 puntos altos. ¿Ven que solo se forma el triangulito? Así vamos a ir por toda la vuelta. Cierran, inician como les expliqué y van a tejer 9 vueltas, 10 centímetros aproximado de largo para estos talles. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es separar las piernitas y generar un tiro, un cavadito aquí, para que ambas queden solas, ¿sí? No se olviden que el bebé empieza a crecer, esto se ajusta, más vale hacerlo grandecito que demasiado justo. Y darle practicidad a la mamá a la hora de cambiar al bebé, que eso es lo más importante. Entonces vamos a separar las piernitas ahora para poder tejer en forma circular individualmente cada una de igual manera. Lo que vamos a hacer en el modelo que ustedes tienen es cortamos el hilo acá porque este no es el medio. Entonces siempre que cortan un extremo de hilo, siempre hay que asegurarse con una cadena. Por eso se le dice cadena de seguro. Se estira un poquito y se corta el hilo. Eso después se esconde bien
y ya no molestará más. Lo siguiente, luego de cortar el hilo, es contar los puntos para buscar un medio equitativo, lo más parejo posible, que ambas piernas tienen que ser exactas y lo que quede es para el medio. ¿Tá? A mí me dio 45, entonces si busco la mitad no tengo dos, para, ¿cómo les explico? Son, ya les digo, 22 y medio. 22 y medio, entonces la mitad de un punto no puedo ponerlo, entonces tengo que quitarle, ¿verdad? Bueno, entonces 21 tampoco, me queda mal. Entonces decidí que pongo 20, pero no tengo 20 de acá a acá al medio, tengo 10 y tengo 10 de acá a acá y me sobran 3 para el medio. A ver si se entienden. Tenemos que hacer la cuentita, para todo es la cuentita. Para todo es la cuentita. Por más engorroso que sea, siempre hay que hacer la cuentita. Entonces comenzamos. Este punto que está escondido acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el hueco que le sigue, que se forma con la separación de entre motivo y motivo, ahí ponemos un marcador, perdón, o un hilo de otro color para guiarnos. Y nos vamos al otro extremo y contamos exactamente igual la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí en el hueco es que ponemos el marcador o el hilito. Y nos quedan 2 motivos, que en realidad son 4, porque tenemos 2 de un lado y 2 de otro. Son 4 motivos. Esto es lo que se va a coser al final con una puntadita escondida, pero acá ya tenemos las piernitas hechas. Inclusive si tejiéramos en este momento 2, 3 carreras, ya tenemos un bombachudo. Si quieren hacer, si están en verano, con hilo pueden hacer un bombachudo. Bueno, vamos a retomar el tejido. Tengan en cuenta también que, por ejemplo, este modelo es para 0 edad a 3 meses. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren tejer de 3 meses a 6 meses, o de 6 meses a 9 meses, o de 9 meses al año, ponen el pañal descartable, ¿sí?, encima de la pretina. Primero miden al bebé y sacan esta medida de contorno. Después que tienen esa medida, hacen este tejido, el punto elástico. Y para saber cuánto llevaría de altura el tiro, lo que tienen que hacer es poner el pañal desechable encima y él mismo les indica a dónde tienen que detenerse. Esa sería la altura, nada mejor que el pañal desechable, que está hecho por gente que sabe. Entonces, retomamos nuestro tejido en cualquier lugarcito. Vamos a continuar con el mismo punto, por supuesto. Entonces, me voy a venir acá a un costadito. Levantamos 3 cadenas para el primer punto. Primero hago una de seguro, que es para trabar. Y no cuenta esa. 2 y 3. Esa cadena que hice primero no cuenta, porque al tirarla ya me quedan las 3 que sí hice. Y hago el segundo punto en el mismo lugar. En el siguiente hacemos el motivo. Todo igualito como veníamos haciendo. Solo que esta vez estamos tejiendo más chiquito y en redondo. Este hilito después lo corto. Con una aguja lanera se cose la entrepierna y no se nota nada. Ahí estamos llegando al marcador.
se me salió, pero yo sé dónde está. Eran 4. Entonces continuamos. Ya ahora acá no tengo punto, necesitábamos tener 2 libres recuerdan, entonces con lazada cargada en el ganchillo me voy al motivo que sí sigue. Esto que está acá corresponde a la costura que se va a hacer al final de la labor. Y así vamos a ir continuando por todo el contorno. Y enganchamos el final de la vuelta en la tercera cadena de inicio. Terminamos esta vuelta y todas las vueltas de igual manera. Esta vuelta y todas las vueltas nos vamos con punto deslizado adentro de los 2 puntos y siempre vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto, porque de ahora en más van a tejer solos y solas, porque ya es de repetición. Y continuamos tejiendo la serie de este lindo punto, fácil y bonito, en redondo, hasta tener 15 centímetros de largo y puede rondar entre los 15 y 17 vueltas. ¿Por qué digo esto? Porque todo tiene que ver cómo teja cada uno y el tipo de material. Esta lana es igual a la blanca, pero sin embargo es un poquito más gruesa. ¿Por qué es? No sé, es un tema del fabricante. Es la misma marca, pero sin embargo es un poquito más gruesa que la blanca. Entonces todo tiene que ver con todo. Y continuamos realizando la pierna de manera individual en redondo. Al final le vamos a hacer 2 vueltas de puñito para ajustar un poquito. Y no importa que nos quede un poquito largo el pantaloncito, se dobla, porque los bebés enseguida engordan y enseguida de una semana a la otra dan un estirón. Entonces, más vale que siga sirviendo un poquito más y no que sea una prenda que se usó una vez o dos y se guardó. Y así vamos, vuelta tras vuelta. Y así es como va quedando el inicio de nuestra piernita. Ahí les muestro, acá tenemos el inicio y aquí vamos doblando. Este es el tiro, que esto es lo que nosotros vamos a unir cosiendo con aguja lanera, tomando una cadena con la otra, como hacemos todas las costuras de nuestros tejidos. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer 2 vueltas de punto elástico como hicimos en la pretina. Vamos a hacer un repaso. Este cuenta como punto atrás y el que sigue por delante. El que sigue por detrás, por delante, por detrás, por delante. Uno sí, uno no, por toda la vuelta. Deslizamos en la tercera cadena. Bueno, ahora sí. Nuevamente 3 cadenas para el primer punto y tejemos como se presentan los puntos. Cuenta como atrás y el que sigue está por delante. El que sigue está por detrás y lo hacemos tal cual. Por delante.
por detrás. Así vamos a ir por toda la vuelta hasta finalizar y cortar y esconder el hilo. Ya tenemos los puñitos para la terminación. En este caso al pantaloncito este no le voy a poner el lacito que tenemos acá. Este es para una nena. Y supongamos que este modelo en otro color para un varón sin la piolita. Acá porque queda muy simpático. Muy simpático. Y para ajustar, porque cuando son recién nacidos ellos son muy finitas las patitas. Entonces ajustamos un poquito para que quede bien bonito. Bueno, ahora vamos a unir acá el tiro. Es bien poquito. No precisamos abrirlo todo porque es bien poquito. Entonces, pasamos nuestra aguja hacia el otro extremo y automáticamente hacemos un nudito. Bueno, lo hice a la inversa. Hacemos un nudito para asegurar dos y el tercero ya no se zafa más. Entonces tomamos cadenita con la otra de la otra fila y lo vamos pasando. Ahora vamos invertido. Y ahora vamos del otro lado, agarramos las dos cadenitas o los eslabones y así vamos a ir por todo el tiro. Cosiendo la entrepierna. Ya tenemos cerrada la abertura y ahora vamos a proceder a pasar una cinta, en este caso como el otro lo hice con cordón, a este lo voy a hacer con una cinta. Entonces busco más o menos el medio y paso por los puntos altos en relieve, ¿ven? Así. Y si lo hacen con el cordón también hacen lo mismo. Entonces se guían bien cuál sería el punto que van a pasar y sepan que tengan que hacer todos iguales para que quede lindo. Y así vamos. Acá tenemos otro. Lo vamos pasando por toda la vuelta de nuestra pretina. Si están usando una cinta como yo, la van girando para que quede lo derechito, porque tiende a torcerse por más que uno lo ponga derecho. Es rebelde. Y así van por todo el contorno. Tenemos nuestra prendita terminada. Bien bonito. Bueno, espero que les guste, que lo puedan hacer y disfrutar y puedan ir acumulando prendas para la llegada del bebé, que va a llenar el hogar de amor y de bendición. Si les gustó el video, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Y si les gustó un poquito más, denle un like hacia arriba. Los espero en el próximo tutorial para hacer los escarpincitos bien fáciles, para terminar lo que sería el equipo de apronte del bebé, de lo que venimos tejiendo en estos días. Y donde sea que se encuentren, les mando un cariñoso abrazo muy sentido desde el fondo de mi corazón. Y deseo que Dios y todo el universo les abra puertas de prosperidad, de mucha salud. Donde hay dolor haya calma, donde falte salud empiecen a sanar y que todos les salga bien siempre. Hasta pronto.